Hola, buenos días, bienvenidos. Qué alegría poder tener este tiempo en el que venimos alabando al Señor. Qué alegría poder tener también esta posibilidad de encontrarnos, de juntos buscar guía del Señor para nuestras vidas. Qué alegría sabernos juntos en este caminar. Así que son todas cuestiones por las que agradecemos al Señor, bendecimos su nombre y le manifestamos nuestra gratitud y nuestro deseo de que Él siga obrando de esta manera en nosotros, ¿no? Haciéndonos crecer cada uno en lo individual, entendiendo más de su voluntad y su propósito para nuestra vida, pero también como comunidad, fortaleciendo nuestras relaciones, nuestro acompañamiento y también nuestra búsqueda de su guía, su dirección, la manifestación de sus propósitos en medio de nuestra comunidad. Así que bueno, en esta mañana, después de este tiempo en el que venimos alabando al Señor, vamos a ponernos delante suyo, vamos a rogarle su guía, su dirección, vamos a pedirle que bendiga su palabra y que nos hable en esta mañana una vez más. Señor, te damos gracias por esta posibilidad de abrir tu palabra, de abrir la Biblia, Señor, y encontrarnos en ella con tu palabra. Gracias porque podemos confiar, Señor, que tu Espíritu Santo está ministrando de manera constante en búsqueda de corazones que en espíritu y en verdad te adoren, Señor, y te busquen genuinamente para revelar allí tu propósito, para quitar los impedimentos, Señor, de nuestra ceguera espiritual, de nuestro bloqueo emocional, de las mil trabas que nuestra propia falencia y el enemigo van poniendo. Y en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que disipes todo impedimento, externo o interno, para que en esta mañana, al invocar tu nombre, al abrir tu palabra, al rogar la presencia de tu Espíritu en medio nuestro, Señor, nos estés hablando a cada uno, nos estés edificando, nos estés exhortando, nos estés llevando a conocer más y más de tus propósitos para nosotros. Te lo rogamos en esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Venía pensando mucho en este tiempo tan particular que estamos viviendo, no solo ahora, en esta semana, sino en este año y medio casi, en el que la historia nos sorprende de manera repentina y en la que muchas veces no sabemos cómo reaccionar y cómo desenvolvernos en medio de un panorama tan complicado, no solo para nosotros, sino para las grandes mentes del mundo también. Es un tiempo y es una situación difícil de encontrarle el agujero al mate, ¿no? Pero bueno, en relación con eso, nuestra meditación de esta mañana, que vamos a leer un pasaje que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, pero nuestra meditación nos va a llevar un poquito a estas cuestiones, porque en el Sermón del Monte nosotros vamos a encontrar
al Señor Jesús exponiendo ante a aquella multitud que se congrega allí para escuchar sus enseñanzas. Y allí Jesús propone una espiritualidad para para el ser humano que va más allá de las religiones. Propone una manera de relacionarse con Dios y de vivir la fe que no tiene que ver con establecer pautas religiosas. Jesús desestima las posturas de la religión como si ellas fueran un instrumento para ganar puntos delante de los demás o delante de Dios. No sirven para eso. Entonces, presenta esta propuesta de vida, que no es algo nuevo. Jesús mismo dijo, yo no vine para abrogar la ley, en la ley está esto, solo que el pueblo lo llevó para otro lado y se olvidó de vivirlo como el regalo de Dios que es para los seres humanos esta propuesta de parte de Dios. Y bueno, esto que Jesús plantea no es novedoso, porque ya en la práctica espiritual judaica, como también en la cristiana, podemos ver que la fe no es básicamente una disciplina contemplativa o teórica, sino que tanto la espiritualidad judía como la cristiana son fundamentalmente éticas. Lo correcto o atinado de la fe, visto desde este aspecto, no se ve en el templo o en los libros de teología que desarrolla cada una de esas religiones, sino que se va a ver en la vida cotidiana del creyente. Eso es lo que va a demostrar lo atinado o lo desacertado que esté el desarrollo y la actividad religiosa de ese grupo. No nos vamos a ver si están equivocados, bueno, no en qué tan lógica y hermosa sea su doctrina o su expresión formal, sino que lo vamos a ver en qué hace esa fe con esa persona, hacia dónde la lleva, en qué la transforma, de qué maneras y en qué aspectos esa fe modifica la vida del creyente. Entonces Jesús allí enseña a dar a los necesitados, pero dice sin que tu izquierda sepa lo que hace tu derecha. Tranquilo, no se trata tampoco de algo público y multitudinario en cuanto a mostrarlo, en cuanto a exhibirlo como garantía o como trofeo, sino a vivirlo de manera pública, pero sin hacer alarde de nada de eso. Jesús enseña a orar sin palabreríos, sino dice en lo secreto, en lo íntimo, ahí tenés que orar. Tenés que ayunar sin que nadie se dé cuenta. Dice, no hace falta que anden viendo que vos estás adscripto a determinada religión o culto o fe. No acumules tesoros en la tierra, dice Jesús, sino en el cielo. Y entonces, de esa manera, no sirvas a Mamón, sino que serví a Dios. Y como consecuencia de todo esto, Jesús nos invita a sus seguidores a no vivir preocupados por el mañana. Jesús dice, no vivan ansiosos por lo que van a comer o van a vestir. Y 2000 años después de que Jesús dijo eso, en medio de un mundo de pandemia y de inestabilidad, nosotros seguimos preocupados, seguimos nerviosos, seguimos ansiosos por lo que vamos a comer o a vestir mañana.
Veníamos hablando de cómo podemos en tiempos difíciles como este que nos toca vivir, cómo podemos hacer para responder como pueblo de Dios a esta realidad que enfrentamos. Muy bien, allí en Lucas capítulo 13 nos encontramos con este pasaje que en la versión Palabra de Dios para Todos llama a este pasaje "Cambien su vida". Y dice: en aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a unos de Galilea. Pilatos los había matado mientras estaban adorando a Dios y habían mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Jesús les respondió: ¿ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? No. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. O miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. Entonces les contó una historia. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo: he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso, córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? El encargado le respondió: patrón, déjela por 1 año más. Déjeme cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene frutos, la dejaremos allí. Pero si no tiene frutos, la pueden mandar a cortar. ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que estamos en un tiempo que nos invita a vivir nerviosos y ansiosos con lo que va a ser de nuestra vida mañana? Bueno, tiene que ver porque aquí a Jesús lo consultan sobre una cuestión que tiene aristas sociales con lo que venía ocurriendo allí en esos días en Israel. Y Jesús saca el foco de eso y lo lleva para otro lado. Le cuentan lo que pasó con esos galileos y esperan de Jesús una enseñanza en función de esa situación. Y en la Biblia, tanto en la Biblia como en la historia de Israel, vamos a encontrar que existen al menos 3 posturas que conviven en cuanto a cómo comportarnos ante una realidad que te pone nervioso y ansioso a la hora de tener que afrontarla. Para pararnos ante las inestabilidades, ante las dificultades, ante nuestros nervios y ansiedades, y decirnos, cuando estamos en esa situación, Jesús nos dijo: bueno, no estén ansiosos, no estén nerviosos, no estén afanosos por eso. Bueno, yo veo y miro mi realidad y me presenta un panorama que provoca nervios, ansiedad, preocupación y bueno, porque me pregunto: ¿cómo puedo hacer para asegurarme el futuro? ¿Cómo puedo hacer para asegurarme que mi familia tenga lo necesario para el día de mañana? ¿Cómo puedo hacer para que la inflación, la inseguridad, la precariedad laboral, este virus que anda y otros bichos que puedan venir, no me afecten de una manera que todo eso derrumbe toda mi vida, todo lo que construí o todo lo que sueño, tanto para mí como para los míos? ¿Cómo puedo hacer con todo eso? Bueno, una respuesta me va a decir: ¿sabes qué, Lubi? Hay una lógica en el universo.
Y esa lógica es una lógica casuística que funciona en toda la creación. Hay un orden que determina que cada cosa que sucede sea consecuencia de una acción anterior. Hay una siembra y cosecha, hay una causa y efecto, ¿no? ¿Querés estar seguro respecto al futuro? Bueno, entonces sembrá, y sembrá mucho, y ahí vas a poder ir asegurándote. Y esto lo toman muchos en el pueblo de Israel y lo transfieren también a los aspectos espirituales, y llegan a la conclusión de que quien siembra obediencia a Dios, quien acumula obediencia religiosa, esa persona será bendecida y todo le va a salir bien. En función de esto, nos van a decir, bueno, ¿querés que te vaya bien? ¿Querés tener salud? ¿Querés tener plata, trabajo, felicidad? Bueno, entonces obedece a Dios. Entonces, sembrá justicia. Entonces, da limosnas. Hacé oraciones, practicá ayunos, sacrificios y todo eso. Entonces, te va a volver en una consecuencia buena de todo eso, y así te vas a estar asegurando el día de mañana y puedes estar tranquilo y sin ansiedad. Ahora bien, todo esto es cierto, tiene fundamento bíblico, pero no hace falta ser demasiado observador para reconocer que eso generalmente funciona así, pero no siempre funciona de la forma que quien practica todas esas cosas espera que suceda, ¿no? Según las expresiones de Jesús, lo que pasó con esos galileos y lo de la tragedia de la Torre de Siloé no encajan con esa lógica. Porque dice, ellos no eran más pecadores que lo que son ustedes. Entonces, no siempre lo que uno siembra da un resultado exacto y inequívoco. Y además hay muchos ejemplos en la Biblia de esa falta de relación directa entre la siembra y lo que uno recibe finalmente, porque a Dios mismo no le funciona esa lógica. En Isaías 5 vamos a leer cómo nos cuenta esa historia que dice que Dios tenía una viña y la plantó, la cuidó, la labró de la mejor forma y esperaba que diera buenas uvas, y dio finalmente unas uvas de porquería. Dios sembró, dice aquella parábola que cuenta Isaías en su capítulo 5, Dios sembró esperando justicia en Israel, y lo que cosechó fue todo lo contrario. Es una narración muy, muy cercana, tanto en la imagen como en el concepto, a la parábola que acabamos de leer, que Jesús cuenta en esa situación en que le vienen con estas preguntas. A lo que entonces la tradición de Israel mira y dice, es cierto, es verdad, no hay una lógica inexorable de causa y efecto que se cumple a rajatabla exactamente en todos los casos. Porque es verdad que hay situaciones que no se dan de acuerdo a esa lógica. No siempre es tan sencilla la cuestión. Hay circunstancias, hay cosas que suceden y que no las podemos explicar con esa lógica de causa y efecto. Y lo que nos van a decir es así. Hay situaciones que no podemos comprender, hay situaciones que escapan a esa lógica, pero esas circunstancias especiales son situaciones excepcionales
que Dios conoce y que Dios tiene bajo control. El libro de Job trata de eso, de una situación excepcional donde un hombre impecablemente justo cosecha situaciones de lo más calamitosas. La historia de José cuenta de esto también, el hombre que se mantiene firme, sembrando justicia, rectitud, obediencia, devoción, y su cosecha no parece ser coherente con este principio. Son situaciones que escapan a nuestra comprensión, que exceden nuestra lógica, pero que no escapan y no exceden al control y a la lógica de Dios. Dios tiene una agenda que excede a la nuestra. Dios sabe lo que está pasando y Él tiene un propósito en todo eso, en todas esas cosas que, aunque nosotros no alcancemos a comprenderlas, son para bendición. Y José dice, ¿saben qué? A los hermanos, el mal que ustedes planearon contra mí, Dios lo utilizó para bien. Pablo dice, Dios me dejó un aguijón en la carne, un ángel satánico, que es finalmente para mi bien. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona todo esto en la práctica cotidiana, en nuestro día a día? ¿Cómo enfrentar entonces la vida con estos principios? Bueno, hay una lógica en la realidad. Uno cosecha lo que siembra. Entonces, ¿querés tener mañana? ¿Querés ir asegurando tu futuro? Bueno, levantate y ponete a trabajar. ¿Tenés miedo de la provisión y de lo que vas a necesitar el día de mañana? Bueno, trabaja hoy entonces. Ponete las pilas hoy. ¿Tenés miedo del examen de mañana? Bueno, estudia hoy. Capacitate, prepárate para mañana estar bien pertrechado. ¿Tenés temor de que tu matrimonio pueda tener dificultades? Bueno, cuídalo ahora, fortalecelo, trabajá en eso ahora. Entonces, perfecto, siempre va a funcionar así. Siempre yo voy sembrando y mañana lo tengo asegurado. Bueno, digamos que generalmente sucede de esa manera. No es que siempre, pero lo más probable es que suceda de esa manera, que funcione así. Sin embargo, algunas veces no va a funcionar así. Y entonces, confiamos en Dios. Entonces confiamos en que Dios no se durmió ni se le pasó por alto la situación, sino que Él tiene propósitos que van más allá de esa lógica y más allá de nuestra comprensión. Como dice el Salmo, no se duerme ni pestañea, vieron como cuando uno está medio dormido y da un cabezazo y no se terminó de dormir. Bueno, Dios ni siquiera eso. El que guarda a Israel está despierto, está atento, no se dormita. La respuesta 1 entonces dice, hay una lógica matemática de causa y consecuencia. La respuesta 2 dice, bueno, cuando falla esa lógica, confía en que hay otra lógica, porque Dios tiene en mente algunos propósitos que a veces no los alcanzamos a ver. Ahora bien, hay una tercera respuesta acerca de cómo enfrentar la vida, cómo encarar estas situaciones que nos afligen, que nos generan ansiedad y nerviosismo y preocupación. ¿Cómo hacemos con esta realidad adversa y dura que tenemos enfrente para poder cumplir con aquello que Jesús nos dice de no estar nerviosos ni ansiosos? Le preguntan a Jesús por esos galileos.
probablemente esperando que Jesús explique que esos galileos no estaban bajo la protección de Dios. A ver, ¿por qué? ¿De qué manera ellos se salieron de esa lógica de causa y efecto? Para que Jesús les cuente que ellos, esos galileos, no sembraron correctamente y por eso les está pasando lo que les pasó, porque eran pecadores. O en todo caso, que Jesús les explique cuál es el sentido oculto que no alcanzamos a ver, pero que Jesús seguramente sí es capaz de ver, cuál es el propósito más profundo que Dios tiene, por lo cual, si ellos eran buenas personas, sembraron correctamente, ahora están cosechando algo distinto, porque esa lógica no se aplicó en esta situación que están leyendo en el diario y le vienen a mostrar a Jesús. Pero Jesús les dice, esos galileos que murieron no eran más pecadores que ustedes. Y los que murieron bajo la torre de Siloé tampoco eran peores que vos, que aquel o que aquel otro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo que para nosotros los evangélicos es un poco duro y no nos gusta mucho escuchar. Y es lo siguiente: ¿querés tener garantías respecto a tu futuro? ¿Querés saber cuál es el secreto para que puedas estar asegurado respecto al día de mañana? Lo siento mucho, no hay garantías. No hay forma de estar asegurado por completo en cuanto a las circunstancias terrenales. ¿Cómo puedo estar seguro de que no me van a echar del trabajo si echan a tanta gente, a tantos buenos trabajadores? ¿Cómo puedo estar seguro de que mis hijos no se van a enfermar si se enferma todo el barrio? ¿Cómo puedo estar seguro de que no voy a tener un accidente inesperado? ¿Cómo puedo estar seguro de que mientras todos temen qué les pueda llegar a pasar, yo esté seguro de que si me toca llegar al hospital voy a tener médicos, voy a tener terapia intensiva, voy a tener respirador, voy a tener todo y voy a estar atendido y voy a poder salir adelante? Bueno, ¿saben qué? No existe ninguna manera de estar seguro respecto a eso. Pero puede que sí se me dé todo bien. Está bien, es lícito que yo le pida a Dios que todo eso bueno venga y suceda para mi vida. Sí, por supuesto que está bien. Y que confiemos en que el Señor nos va a acompañar en todo eso. Y que si yo siembro correctamente, lo más probable es que me vaya bien también. Pero la cuestión es que no hay garantías de que eso suceda exactamente así como yo lo pretendo. Y se engaña y te engaña quien dice que por ser creyente tenés que tener la billetera llena, el mejor auto, la familia sin problemas y tenés que dejar de sufrir. Porque no es así. Nosotros tenemos la profunda convicción de que estar en la iglesia, tener determinada religión, hacer todos los deberes, eso nos tiene que asegurar el futuro. Pero Jesús dice, esos galileos y los de la torre de Siloé vivieron situaciones que te podrían haber tocado a vos. O le podría haber tocado a aquel, o a cualquiera. ¿Y entonces qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Y entonces cómo vivimos? Jesús dice, entonces arrepiéntanse. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso, Jesús? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Juan el Bautista tenía esa misma propuesta. Les decía, arrepiéntanse. Y preguntaban, ¿y qué hacemos entonces, Juan? Y Juan les responde,
el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene. Y el que tiene comida comparta con el que no tiene comida. Los publicanos, los cobradores de impuestos, ¿qué hacemos, Juan? Bueno, no cobren de más, le decía Juan. No roben. Los soldados le preguntan, bueno, ¿qué hacemos, Juan? No se aprovechen de la gente. No saquen provecho de su posición. Confórmense con lo que tienen. El reino de Roma es un reino de relaciones de poder. El reino de Roma es un reino de relaciones de interés. Pero el reino de Dios es un reino de relaciones generosas y fraternas. El reino de las tinieblas es un reino donde el más fuerte se impone sobre el más débil, donde el más poderoso se aprovecha del vulnerable, donde el que tiene le da la espalda al que no le proporciona ningún beneficio. En el reino de Dios, quien tiene 2 túnicas comparte con el que no tiene. El que tiene privilegios piensa en cómo utilizarlos para el bien del que no tiene. Quien tiene recursos busca la manera de que esos recursos sirvan a Dios y que estén a disposición para bendecir a otros y no exclusivamente para su propia satisfacción. Esa es la manera de estar tranquilos respecto al día de mañana, de no estar nerviosos ni ansiosos. Esa es la manera de buscar primeramente la justicia del reino de Dios antes que la justicia del reino de Roma, antes que la justicia del reino del mundo, antes que la justicia del reino de Mamón, del reino egoísta, del reino mezquino, del reino de las tinieblas. Este tiempo hemos visto partir hermanos y personas preciosas, personas que vamos a extrañar porque las queremos, pero también porque las necesitamos mucho. ¿Y por qué tuvieron que partir? ¿Será porque ellos eran más pecadores que yo? Les aseguro que no es esa la respuesta. Y hay muchísimos santos que están muy complicados con sus trabajos, con su salud, con sus emociones, con sus finanzas. Y ¿saben qué? No son más pecadores que la mayoría de nosotros. Así que no tenemos manera de estar seguros en lo material con respecto al día de mañana. Lo que sí sabemos es que en medio de esta realidad en la que se pasean por nuestras calles el dolor, la inseguridad, el miedo, la preocupación, el egoísmo, en medio de este tiempo nosotros somos llamados a arrepentirnos y a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Y somos llamados a dar un paso al frente y decir, sí Señor, tengo 2 túnicas, voy a compartir una con el que necesita. Sí Señor, tengo pan en mi mesa, entonces voy a ofrecer y voy a convidar al que no tiene. Sí Señor, ocupo un lugar de privilegio, entonces no voy a abusar de esa posición y ese lugar que tengo. No voy a gastarme el día pensando en cómo usar ese privilegio en beneficio propio. Somos pueblo del reino de Dios. Somos una comunidad que vive y sirve en ese reino. Y por eso nos arrepentimos y vivimos de brazos y corazones abiertos y extendidos, para que ese reino se multiplique, crezca más y más y llegue a muchos más beneficiarios. ¿Tenés miedo del día de mañana? ¿Estás afanoso? ¿Estás nervioso? ¿Estás preocupado por el día de mañana? Motivos no te faltan. Pero Jesús nos dice, no estén nerviosos,
no estén preocupados, no estén afanosos por el día de mañana. Entonces, hermanos, sembremos, esforcémonos, demos lo mejor de nosotros, trabajemos lo mejor que podamos, porque conforme a lo que sembremos vamos a cosechar. Y sí, pero ¿y si eso no pasa? Bueno, si no pasa, si no sucede exactamente lo que nosotros estamos esperando, confiemos en que el Señor sabe lo que está haciendo y no se le escapa la situación de sus manos. Confiemos en Dios y entreguémosle nuestras vidas en sus manos, diciéndole: Señor, no trabajo y me esfuerzo para cosechar más y más para mí, sino para que tu nombre sea exaltado, para que tu reino sea extendido, para que tu voluntad sea hecha en el ámbito que me compete, como lo es en el cielo. Pero a pesar de todo eso, puede que resulte difícil, puede que resulte duro, puede que nos toquen situaciones muy adversas y complicadas. Y puede ser. Puede ser que nos toque como le puede tocar a cualquier otro. No somos más santos, más buenitos, más maravillosos que los galileos, ni que los de la torre de Siloé. Pero es justamente en tiempos duros, complicados, en tiempos que nos invitan al afán, la ansiedad, el temor, el nerviosismo, es en esos tiempos cuando mostramos con nuestras actitudes que vivimos conforme a la lógica de otro reino, que vivimos bajo otra lógica, que decimos con nuestras vidas que oímos el Evangelio y nos arrepentimos y aquí estamos al servicio del reino de Dios. La fe a la que Jesús nos invita no se trata de una espiritualidad mecánica, casuística y mágica que hace de repente funcionar las cosas, aunque se vaya dando una generalidad en una dirección y de repente cambia por efecto de algún artilugio que un creyente puso en funcionamiento. Nos llama la fe que Jesús nos propone a una dimensión ética, donde la fe, donde la comunión profunda, donde la experiencia de intimidad con Dios se traduzca en acciones concretas que nos permitan experimentar ese ámbito de cuidado, ese ámbito de valoración del otro, ese ámbito donde la gracia que recibimos se prolonga hacia los demás, donde la salvación que experimentamos nos impulsa a acompañar a ese Salvador, amando a aquellos que nos rodean, cuidando a aquellos que están cerca nuestro, bendiciendo a las personas, convocándolas a recibir y a involucrarse en ese reino eterno que se empieza a experimentar, no allá cuando muramos y vayamos al cielo, sino que se empieza a experimentar cuando el eterno Espíritu de Dios vive, reina y se mueve en medio de su pueblo. Ojalá que esta pueda ser nuestra experiencia y ojalá que esto nos sirva para no estar temerosos, ansiosos, preocupados por el día de mañana, sino confiando en nuestro Señor, sembrando, depositando nuestra vida y nuestro futuro en sus manos, pero también viviendo comprometidos con el reino de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, los invito a terminar con una oración y los invito a animarnos unos a otros
a convidarnos de manera constante, con una llamadita, con un mensajito, o con aquellos que tenemos la posibilidad de vernos, animándonos a vivir hasta las últimas instancias este reino que el Señor nos propone, el reino de su amor, el reino de su gracia, el reino de su misericordia, que podamos recibir todo eso, empaparnos de eso, para ser multiplicadores en medio del ámbito en el que Él nos colocó, como misioneros, como heraldos y como mensajeros de que esa gracia, ese amor, esa misericordia está disponible para todos aquellos que abran su corazón, sus vidas a este Rey, de un reino distinto, de un reino mejor y de un reino eterno. Oramos, ¿me acompañan? Padre amado, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu invitación, por tu propuesta, Señor, de eternidad, que nos lleva más allá, Señor, de estas cosas que nos preocupan, que nos generan ansiedad, nervios, pero que también nos afligen y nos limitan y nos achatan y nos frenan y nos entristecen. Pero gracias, Señor, porque tu propuesta y tu llamado y tu desafío nos libera, nos impulsa, nos moviliza, Señor, nos pone nuevamente en marcha, en camino, y nos convoca a romper, Señor, con una mentalidad que nos quiere achatar, que nos quiere frenar, y te rogamos, Señor, que sigas trayendo a nosotros más desafíos de vida, de esperanza, de movilizarnos, de ponernos en marcha, siguiéndote, Señor, y sirviendo a este reino, que podamos ser buenos ciudadanos, principalmente buenos ciudadanos de ese reino eterno al que por tu gracia, Señor, pudimos acceder. Te alabamos, te damos gracias y te rogamos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nos estamos despidiendo ya, hermanos. Va terminando en esta mañana nuestro tiempo juntos, pero bueno, los invito a que insistamos en intercomunicarnos, como dice Hebreos, dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que la idea, dice, en vez de dejar de congregarse, de aislarse, la idea es estimularnos al amor y a las buenas obras, dice allí Hebreos. Entonces, bueno, nosotros no podemos congregarnos físicamente, pero sí podemos cumplir ese propósito del congregarnos, que podamos entonces buscar nuevas maneras de estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Y que podamos también mirar nuestra vida y reconocer el cuidado de Dios y ser agradecidos. Para eso, el domingo que viene queremos tener una reunión de gratitud a nuestro Señor. Realmente el Señor ha sido en este tiempo tan difícil muy bueno, muy generoso con nosotros. Entonces queremos agradecerle, queremos reconocerlo en medio nuestro, y para eso los invito a que cualquier hermano, hermana,
que quiera manifestar de manera pública su gratitud, que quiera tener una canción, un testimonio, quiera leer algo, o quiera tener una oración, o quiera simplemente levantar su mano y decir, Señor, quiero darte gracias. Cualquiera que quiera expresar su gratitud, puede grabar un videíto o un audio y ponerse en contacto con la gente de la iglesia, con Ángel, conmigo, con alguna persona que nos haga llegar los mensajes o los videos, para poder armar para el domingo que viene ese encuentro especial de gratitud a nuestro Señor. Así que los invito a que vivamos agradecidos al Señor, le agradezcamos con nuestras vidas y que también para el domingo que viene podamos estar dispuestos a expresar nuestra gratitud públicamente. Mis hermanos, un muy fuerte abrazo para todos. Nos estamos reencontrando prontito, si el Señor lo permite. Y bueno, que la gracia, la paz y la bendición del Señor esté con todos nosotros. Hasta muy prontito, si el Señor así lo permite. Chao.